Bueno, pues yo creo que podemos empezar, como decía Gonzalo, buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos sigan, muy contentos por su asistencia, viendo ahí algunas caras de queridas conocidos y amigos, ¿no? Yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro Estudios China-México de la Facultad de Economía. Este ciclo lo organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga y yo. Estos ciclos se graban, ¿no? Y pueden consultar el ciclo de conferencias. Desde 2015 llevamos ya casi o más de 300 conferencias y bueno, con el tiempo se van convirtiendo en un acervo histórico interesante para investigaciones y demás, ¿no? Hoy es la última conferencia de este semestre, ¿no? Estaremos empezando en febrero con un segundo ciclo de conferencias, obviamente, y por la pandemia internacional, en fin, pues todo en línea, ¿no? Este, muy contentos de contar el día de hoy con la participación y presencia en línea de Gonzalo Paz, un querido amigo, colega con quien hemos estado interactuando en LASA y nos hemos encontrado ahí en los lugares menos sospechados en los últimos años. Yo les recuerdo, el doctor Gonzalo Paz es profesor de la Georgetown University, cuenta con una licenciatura de la Universidad Nacional de Córdoba y también con una maestría en ciencias políticas de la George Washington University. Y destacaría que, en fin, ha sido de los primeros académicos que desde hace más de una década están insistentemente trabajando sobre temas extrarregionales, por decir de alguna forma, de la relación de América Latina con Rusia y particularmente con China, ¿no? En forma anecdótica, no irrelevante para el 20 de enero del 2021, pues Gonzalo usualmente reside en Washington, ¿no? Día importante hoy ante la toma de posesión de Joe Biden, pero se encuentra ahora en este momento, nos acompaña desde Córdoba, ¿no? Entonces Gonzalo es además cordobés, diría. Entonces, en fin, creo que hay una cantidad de temas de interés, entre otros también, por supuesto, el tema propuesto de la relación Estados Unidos-China, oportunidades, condiciones para América Latina, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu esfuerzo, Gonzalo, muy contento de que nos acompañes y te recuerdo, como te decía hace un momento, en fin, la dinámica es una presentación de unos 45 minutos, te avisaría por ahí un poco antes, y después tener un tiempo medianamente semejante para preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos los que nos acompañan que hemos optado, en fin, desde que hacemos esto en línea, optado porque las preguntas, comentarios, críticas, sugerencias se hagan en forma escrita vía el chat al que todos ustedes tienen acceso, ¿no? Entonces, adelante, Gonzalo, y muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Bueno, nuevamente un cordial saludo. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio de reflexión y de diálogo académico tan prestigioso. Agradezco mucho la invitación de los organizadores y de las instituciones involucradas, particularmente, como dijo mi colega y amigo Enrique Dussel, eh, llevamos, modestamente dijo una década, pero ya llevamos tres, creo, en este métier y encontrándonos para intercambiar ideas, para disentir, para tratar de contribuir, enriquecer el debate
sobre las relaciones con Asia y en particular con China de nuestra región y nuestros países. Así que es un gran placer estar con ustedes, con viejos amigos, como estoy viendo algunos, y con nuevos amigos, espero, después de esta charla. Normalmente, como bien he dicho, me encuentro en Washington. Los invito, por supuesto, a visitarme cuando anden por allí, cuando la pandemia lo permita. Allí, en esa ciudad, resido hace bastante tiempo. También finalicé mi PhD en esa ciudad cuando tenía un poco más de pelo que ahora. Pero, en fin, es un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema propuesto para hoy es la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y el impacto y las respuestas en América Latina y el Caribe. Y tiene mucho sentido abordar este tema en una comunidad de interesados y de especialistas como ustedes, porque siempre que estudiamos y analizamos las relaciones entre China y América Latina, entre Asia y América Latina, siempre hay una especie de fantasma presente, no nombrado, pero siempre presente, que son los Estados Unidos. Y América Latina, sabemos perfectamente, tiene una larga relación intensa, compleja, problemática con los Estados Unidos, que es la potencia más importante del mundo y por cierto lo ha sido en nuestro hemisferio por un largo tiempo, incluso antes de ser una potencia mundial. Estados Unidos fue una potencia hemisférica, como dice siempre John Lewis Gaddis, el gran historiador de la Guerra Fría, y por supuesto también por la intensa relación entre Estados Unidos y China. Así que es inescapable considerar la presencia de Estados Unidos de un modo ostensible o de un modo potencial cada vez que analizamos o reflexionamos sobre las relaciones entre China y América Latina. E incluso más, se puede esto vislumbrar como un triángulo, como un set de relaciones triangulares, en el que en uno de los polos está Estados Unidos, en otro polo está América Latina, y en el otro polo está China. En el polo de América Latina, por supuesto, sabemos que hay países que tienen realidades muy diferentes, problemas diferentes, potenciales diferentes, riquezas diferentes, y que tienen también diferentes relaciones con China y con Estados Unidos. Por lo tanto, mis comentarios van a tener un grado de generalidad importante con respecto, cada vez que me refiero a América Latina y al Caribe, muy importante también, van a ser comentarios bastante generales que, por supuesto, habrá que ajustar a la realidad específica de cada país, e incluso se puede escapar a algún país de alguna tendencia general o de alguna observación demasiado abarcativa de la expresión de América Latina. Abordando este lado del triángulo que se forman los polos de China con Estados Unidos, que es comienzo inevitable de un análisis un poco más profundo, cabe decir que una parte importante de la teoría de las relaciones internacionales es la Power Transition Theory, es decir, la teoría de la transición de poder. Básicamente, como muchos de ustedes saben, ¿qué ocurre en un sistema internacional cuando hay un poder dominante o hegemónico y se produce la emergencia de un nuevo polo o potencial hegemón, digamos? Este cambio en el sistema internacional no siempre es pacífico, no siempre es sin violencia, y afecta el funcionamiento integral del sistema de relaciones internacionales. Un colega nuestro bien conocido, Graham Allison, de la Universidad de Harvard, ha hecho una serie de publicaciones en los últimos años estudiando precisamente esto. En un artículo mío también muy conocido en China Quarterly del año 2012, yo arrancaba precisamente mi análisis mencionando la teoría de la transición del poder y cómo
se percibía o no a China como desafiando ese poder dominante de Estados Unidos en América Latina. Esto fue en 2012, varios años después. Graham Allison hace un estudio muy detallado de las relaciones de China y Estados Unidos a la luz de la experiencia histórica de las transiciones de poder previas. Y él halla en su investigación que en 500 años ha habido 16 episodios de transición de poder al máximo nivel del sistema internacional y 12 de ellos han estado involucrados en la violencia, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la estadística histórica, la presencia de la violencia, la conflictividad, es la norma en las transiciones de poder en el sistema internacional. Vale pena también, sobre todo hoy que es la transición de la presidencia en Estados Unidos, mencionar algunos aspectos importantes que han sucedido en las dos últimas presidencias y quizás aventurar alguna idea sobre lo que se pueda estar aproximando con la presidencia de Biden. En la presidencia de Obama, en la primera administración, ya había una conciencia clara de que los neoconservadores habían metido a Estados Unidos en una gran cantidad de guerras alrededor del mundo, que había un peligro de overstretching, esta idea de Paul Kennedy de que los imperios caen cuando se expanden demasiado, más allá de los recursos que los pueden sostener. Había un diagnóstico de overstretching. Y entonces la idea de Obama era ir sacando a Estados Unidos de todos estos conflictos en Afganistán, en Medio Oriente, etc. Y hizo un esfuerzo bastante grande, aunque también hubo retrocesos. En algunos casos tuvo que aumentar incluso la cantidad de tropas en algunos puntos, pero la idea cardinal era esa. Y hacia el final de su primera administración, recordemos que la secretaria de Estado era Hillary Clinton, se promulgó una doctrina que se llamó el pivot. El pivot. Esta fue un concepto central hacia el final de la secretaría de Hillary Clinton y de la primera administración Obama. La idea del pivot, ustedes saben, el pivot es esa figura en el básquetbol que gira y cambia el frente de ataque de la defensa al ataque y viceversa. Es el gosme. Una idea bien interesante. Recuerden que en la Iglesia Católica la palabra cardenal significa eso, el gosme, ¿no? La bisagra, el punto donde gira todo, donde bascula. Esta idea del pivot fue muy importante y era el concepto de trasladar el foco de la atención de la política exterior de Estados Unidos hacia el Pacífico y hacia China. Allí estaba el cambio estructural del sistema internacional y no tanto en los eventos en el mundo islámico, en Afganistán, en Medio Oriente, etcétera, que eran, por cierto, importantes, que habían atraído la atención de Estados Unidos por muchas décadas, pero el centro del cambio mundial, el centro de gravedad, sharp point, es una vieja palabra de la geopolítica alemana, el centro de gravedad se trasladaba hacia el Pacífico. Esto tuvo efectos prácticos no demasiado notables. Se creó una base pequeña en el norte de Australia, conjunta entre Estados Unidos y Australia. Llega la presidencia Trump 4 años atrás, un día como hoy, y Trump tenía una visión proteccionista del comercio internacional, y una de las primeras medidas que toma es sacar a Estados Unidos del TPP, Trans-Pacific Partnership, que era una gran articulación económica, pero también de carácter estratégico. En un libro que escribe el padre intelectual de la idea del pivot, menciona 5 elementos del pivot, y el tercer elemento es muy importante porque es una palabra que nos acompaña hasta el día de hoy: economic statecraft. Economic statecraft.
la economía como una política de Estado, integral y coherente con el resto de las políticas de Estado. Esto es una separación importante con la visión en Washington tradicional de la economía clásica, ¿verdad? Y entonces, en ese tercer elemento del TIO, que era el Economic Statecraft, la idea del TTP era muy importante, el Trans-Pacific Partnership. Como ustedes saben, en las relaciones internacionales, particularmente desde el punto de vista de los constructivistas, hay una idea central, que es que hay países que son rule makers y países que son rule takers. Países que hacen las normas, generan las normas, los regímenes internacionales, y su forma más perfecta, que son los organismos multilaterales, y hay países que son rule takers, que no tienen una gran capacidad de influencia en el proceso de creación de nuevas reglas internacionales, pero que tienen que adaptarse a estas reglas que son creadas por otros. Estados Unidos, al cumplir esta idea, esta promesa de campaña proteccionista del presidente Trump, en el caso del TTP, al sacar a Estados Unidos del TTP, perdió esa ventaja de ser un rule maker, y esto había sido una grave preocupación por China por muchos años. China tenía una idea que podemos referir a la del Wei-Qi, el juego de mesa, el Go, en japonés el Go, el Wei-Qi, en el cual la idea principal, como ustedes saben, es tratar de entornar al enemigo, de rodear al enemigo, más que tomar lugares puntuales, como en el ajedrez, de rodear. Y China sentía esta especie de cerco estratégico, basta ver la literatura de esos años, sobre sí misma, y adoptó una serie de medidas para contrarrestar este cerco que en su opinión está construyendo Estados Unidos. Una de ellas, a la que vamos a volver más tarde, es la iniciativa de la franja y de la ruta, Belt and Road Initiative. Que al principio era One Belt, One Road, recordarán ustedes, OBOR. La política de Biden ha sido, por lo tanto, recordarán ustedes también la guerra comercial que se desató, la larga guerra comercial, cuyo balance es disputado. Alguna gente cree, algunos colegas creen incluso que Estados Unidos, los consumidores de Estados Unidos perdieron mucho, los productores de Estados Unidos en esta guerra, pero dejemos ese balance sobre la guerra comercial para los próximos años, pero ha habido una situación que ha ido mucho más allá de la guerra comercial, y esto es la idea de la separación de la economía mundial, es decir, una especie de clonación de la globalización en dos globalizaciones, en dos ecosistemas económicos y tecnológicos. Y esta es la idea cardinal del decoupling, ¿verdad? Esta palabra que también habrán visto mucho en los últimos 3 o 4 años, el decoupling. Palabra fundamental porque va mucho más allá que el proceso de la guerra comercial, sino que afecta directamente la estructura de cómo se ha armado el comercio internacional y las cadenas de valor productiva. Enrique es un experto con más conocimiento que yo en este área, pero quiero dejar no puedo dejar de resaltar las implicancias políticas y estratégicas que esto tiene, y la idea de Estados Unidos, además, de empujar a este decoupling. Este decoupling no es que sucedió solamente conducido por las fuerzas del mercado, sino que había una decisión política. Así que fíjense cómo cierra estos 4 años de Trump con grandes contradicciones, perdiendo esa ventaja de ser el rule maker en el TPP, ¿no? Declarando la guerra comercial y comenzando y acelerando quizás un proceso de decoupling. Y termina con Estados Unidos fuera del TPP y con China adentro del RCEP, del Regional Comprehensive Economic Partnership. Así que
ha sido francamente muy criticado por los expertos y colegas de la política exterior de Trump. Yo creo que va a ser un balance controversial. Sin embargo, viene un elemento de antes de Trump, que se ha generado un gran consenso en Washington y en las élites de los dos partidos de que China es un problema y de que China es un rival, ¿verdad? En esto hay un consenso estratégico. Ya en el primer año de la administración Trump se emitió un documento que es cardinal porque alinea todas las políticas públicas en Estados Unidos con respecto a China, que es la National Security Strategy del 2017, en el cual declara a China un rival estratégico, ¿verdad? Un tiempo después, el 12 de marzo del año 2019, la Unión Europea también emite un Strategic Outlook, una visión estratégica de las relaciones entre Europa y China, en la cual nombra a China un Systemic Competitor, un competidor sistémico, sin perjuicio de lo cual sabemos que ha mantenido una relación bastante constructiva a Europa, y acaba de firmar el 30 de diciembre del año 2020 un acuerdo muy importante sobre inversiones recíprocas. Pero también en Europa hay divisiones internas, por ejemplo, la expansión de la iniciativa del Belt and Road, de la franja y la ruta, sobre todo en los países del este y el sur de Europa. O sea, también parece haber un consenso importante, no solo intra-Estados Unidos, sino dentro del mundo occidental, de que China es crecientemente un problema y no una solución a problemas internacionales de sus propias economías. ¿Qué ha pasado con respecto a América Latina con Estados Unidos en estos 4 años? Bueno, ustedes lo saben bien, más sobre todo quienes viven en México, tan cerquita de Estados Unidos, que siguen esta relación diariamente, pero en sus elementos más macro y conceptuales, ha habido en la era Trump una resucitación de la doctrina Monroe a nivel declarativo, domina la narración de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Recordemos que durante el gobierno de Obama, el 18 de noviembre del año 2013, el secretario de Estado John Kerry había dicho que se había terminado la era de la doctrina Monroe en un famoso discurso en la OEA. Esto fue en 2013. 5 años después, en febrero del 2018, el secretario de Estado Rex Tillerson, en una conferencia en la Universidad de Texas, él vuelve a resucitar la doctrina Monroe, dice: la doctrina Monroe nos ha sido muy, muy útil y la vamos a seguir usando, ¿verdad? Y esto no es solo retórica. En abril del año 2019, el jefe del área de seguridad nacional de Estados Unidos, que era John Bolton en ese momento, dijo, quejándose de la interferencia, de lo que él percibía como interferencia de Rusia en la región, dijo, golpeando la mesa fuertemente, dijo: "This is our hemisphere". Este es nuestro hemisferio. Quizás una de las formas más claras de definir y explicar la doctrina Monroe desde el punto de vista de algunos de sus actores principales en Estados Unidos. This is our hemisphere. Esto no es una película, no me lo inventé yo. Estas fueron las palabras exactas que dijo John Bolton. Entonces hemos tenido una narrativa muy, muy clara, muy, muy clara. Si bien ha habido ausencias importantes de Estados Unidos en otras áreas, rule of law, derechos humanos, etcétera, en la región, que probablemente, dicho sea paso, vuelva con Biden, el tema inmigratorio, por supuesto, pero este eje en la doctrina Monroe es muy importante porque tiene directa aplicación a lo que estamos mencionando de las relaciones entre América Latina y China. Así que este es un ingrediente muy, muy importante que
tenemos que nombrar. ¿Qué ha pasado en las relaciones entre América Latina y China? Y voy a conectarlo con el último punto que acabo de hacer en el bloque anterior. Y con esto terminamos de cerrar el triángulo. China, Estados Unidos, América Latina, con un gran predominio de este intento de resucitar la doctrina de Monroe, y que ha pasado muy rápidamente entre América Latina y China. Bueno, sabemos, y el centro, el Sechimet ha sido, y Enrique, uno de los que más ha investigado sobre esto, que las relaciones entre China y América Latina tienen un eje central en lo económico, en lo comercial, en las inversiones, más recientemente en los temas financieros, los swaps, por ejemplo. Pero hay también todo un costo político importante. China además ha tratado de transparentar la relación en estas 2 décadas que son fundamentales en el siglo XXI, que son la intensificación por primera vez en siglos de las relaciones entre China con la región. China ha emitido 2 documentos que son bien conocidos, 2 white papers sobre América Latina, uno en 2008 y otro en 2016, y ha tratado de mantener una política de perfil bajo en la región políticamente hablando. En la retórica china siempre se dice que se separa la política de la economía, pero básicamente la idea central aquí, que no podemos engañarnos, es mirar las relaciones con América Latina, siempre cuidando con el rabillo del ojo las reacciones de Estados Unidos. Los white papers fueron varias cosas, pero una de ellas era tratar de transparentar las intenciones hacia la región. China ha mantenido siempre muy activo un set de relaciones bilaterales con los 3 grandes, con México, Brasil, Argentina, con países por razones ideológicas importantes, de larga amistad, como con Cuba, con Venezuela, y en parte como respuesta a esta percepción del encerramiento que significaba el TPP y otras políticas de Estados Unidos, intentó subir un nivel en las relaciones de bilaterales a un multilateralismo participando en FEALAC. Se creó el Foro de China-América Latina, pero diría que hasta el día de hoy ha sido un multilateralismo minimalista. No ha tenido una gran expansión, ha elegido a la CELAC como un interlocutor importante cuando habla de multilateralismo en América Latina. La CEPAL ha sido uno de los organismos en los que se ha apoyado también China. Pero, de nuevo, podemos hablar horas de esto, pero yo diría que ese upgrade de las relaciones bilaterales solamente alcanzó un estatus de multilateralismo minimalista. La gran iniciativa, por supuesto, en todo el mundo de China desde el año 2013 es la franja y la ruta de la seda, cuya conceptualización ha ido variando y mutando. Ha sido un concepto bastante dinámico. Y al principio, obviamente, se trataba de recrear las rutas históricas de China a través del Asia Central, particularmente con Europa, pero se ha ido transformando en un concepto que ya domina la política exterior de China. Y es el legado principal, hasta el momento por lo menos, de Xi Jinping como máximo líder de China. Es concepto atribuido a su autoría que ha alineado a toda la diplomacia china de un modo muy claro. Y cualquier otra iniciativa china, tarde o temprano, se termina conectando en algún punto con la idea de la franja y la ruta de la seda.
América Latina, obviamente, en su primera formulación, aquella de las corrientes históricas, tenía una conexión mucho más débil que la de Eurasia, a través, por supuesto, de nuestro conocido y querido Galeón de Manila, con México precisamente, pero no estaba automáticamente unida a América Latina en la cabeza de los analistas cuando se hablaba de la iniciativa de la ruta de la seda, ¿verdad? Posteriormente, el canciller de China propuso la siguiente idea de que, un segundo, la idea de que América Latina era la continuación natural de la ruta de la seda. América Latina es la continuación natural de la ruta de la seda. Esto ha hecho que China ponga mucho interés en sus conexiones con América Latina en una operación de reframe, de reenmarcar las relaciones como parte también de esta idea más amplia de la ruta de la seda. Hasta el día de hoy, 19 países en nuestra región han firmado Memorandums of Understanding, los MOU, con China, sobre el tema de la franja y la ruta, pero no los tres grandes, hasta donde yo he podido verificar, ni México, ni Brasil, ni Argentina han firmado, pero 19 países han firmado. Y esto también ha sido un target de la administración Trump, ¿verdad? Ha puesto mucha presión, sin gran éxito, como vemos, para que los países de nuestra región no firmaran. Al principio de la administración Trump hubo un approach, para aquellos que han estudiado la política exterior norteamericana y sus relaciones con América Latina, 100 años atrás aproximadamente estaba la política de la zanahoria y el garrote, carrots and sticks. Al principio de la administración Trump eran todos sticks, eran todos garrotes. No había ningún tipo de carrots, de zanahorias, ¿verdad? En los 2 o 3 últimos años, la administración Trump intentó generar no solamente castigos, sino también algunos premios. Y se produjo esta iniciativa que se llamó América Crece, America Growth, muy anárquica, muy inorgánica, que fue perfilándose un poco más en el último año, pero como una idea y una propuesta para competir con la creciente influencia económica china. Esto también merece una aclaración. Yo creo que hay mucho más atracción por parte de China que influencia por parte de China. Y esta es una distinción sutil, pero muy importante. Hay más atracción que influencia, al menos hasta el momento. Otra iniciativa que conocemos muy bien en América Latina y que ya lleva bastantes años ha sido la propagación de los institutos Confucios. En la región hay, si no me falla el cálculo, unos 40 institutos Confucios, que es un número importante. Y los institutos Confucios también se han transformado en un blanco de crítica en Occidente. Y en el interior de muchas universidades hay una resistencia creciente a estos institutos Confucios. Se siguen abriendo en muchos lugares del mundo. Hay 541 institutos Confucios, según mi último cálculo, ¿no? Una red densísima, muy amplia, 541 institutos, de los cuales, acabo de decir, unos 40 están en América Latina, pero la resistencia también empieza a aumentar. Han sido cerrados institutos Confucios en Estados Unidos, Holanda, Dinamarca y Francia, por nombrar algunos países. Y en China se ha recibido esta crítica y se lo ha sacado de la órbita del Ministerio de Educación, Hanban, y se ha creado una ONG, una fundación en teoría desvinculada de
del Estado, es quien va a gestionar la red de los institutos Confucio en adelante. En definitiva, en estos años China ha aumentado su foco en esta idea política, pero que tiene un contenido económico importante de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, iniciativa que tiene el sello central del líder. En China sabemos que hay un culto al líder creciente, como ha habido en otras épocas, en otros sistemas políticos. Todos lo conocemos. Y ha habido un aumento de la resistencia de Estados Unidos a esta iniciativa, y Estados Unidos ha tratado bastante desorganizadamente, pero de generar al principio castigos y después premios y castigos con la forma de esta iniciativa América Crece. Un dato más también. Desde que se proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949 por Mao en la plaza de Tiananmen, existe, como sabemos, una disputa por el liderazgo y la legitimidad de la conducción de toda China entre el gobierno nacionalista en Taipei, Taiwán, y el gobierno en Beijing de la República Popular, y esta lucha prolongada por el reconocimiento y la legitimación continúa hasta nuestros días. Es siempre un grado de apoyo elevado a Taiwán radicó nuestra región en el Caribe, en América Central y en América del Sur, en Paraguay, en el caso de Paraguay. Pero China ha vuelto a poner mucha fuerza en esta competencia desde el último cambio de presidencia en Taiwán. Y Estados Unidos empezó, después de muchos años, a apoyar nuevamente a Taiwán, la región, y a promover los intereses de Taiwán en la región. Creo que esta es una de las novedades que deja la administración Trump en lo que respecta a la relación entre China y América Latina. Y cuando 3 países cambiaron el reconocimiento de Taiwán a China, Estados Unidos reaccionó de un modo que como nunca había reaccionado anteriormente. Que son los casos de República Dominicana, de Panamá y El Salvador, ¿verdad? Retiró los embajadores de estos países, lo cual es en el mundo diplomático una medida bastante severa. ¿Qué cabe esperar en la relación entre Estados Unidos y China para los próximos años? ¿Y cuáles podrían ser algunas de las consecuencias para nuestra región? Y, ¿por qué no, también oportunidades? Bueno, creo que la novedad más importante de estas primeras horas, creo que todavía no ha asumido formalmente Biden, pero lo va a hacer el día de hoy. Creo que la novedad más importante de estas horas previas es la designación de Kurt Campbell como asesor especial del presidente y miembro del Consejo de Seguridad. Kurt Campbell fue Assistant Secretary for East Asian Affairs, es decir, la máxima autoridad del Departamento de Estado con respecto a Asia en el gobierno de Obama y en el mandato de Hillary como secretario de Estado. Y él fue el padre intelectual del pivot. Esa figura que fue el padre intelectual del pivot, que precede a Trump en poner a China en un foco central de la política exterior norteamericana, es esa figura intelectual la que ahora va a ser el principal asesor del presidente Biden, una especie de zar que va a controlar todos los temas sobre Asia. Sus escritos en estos 4 años son de mucha firmeza, de mucha dureza con respecto a China. Sin embargo, también vale la pena recordar una iniciativa tomada por un gobierno republicano, el de Bush, que junto con Hu Jintao, en los días previos a la primera cumbre entre Hu Jintao y el presidente Bush, en el año 2006, crearon un diálogo bilateral sobre China, que se hacía alternativamente en Beijing o en Washington. Un diálogo que es conocido, que existió, que es público, pero cuyo contenido sabemos muy poco. Yo he dedicado bastante esfuerzo en estos años a conocer ese contenido,
porque lo he ido rearmando como un rompecabezas. He tenido la suerte de participar en algunos debriefing en Washington cuando el diálogo tenía lugar en Washington. Esta era una iniciativa que molestaba mucho en muchas capitales de América Latina, por supuesto, porque no participaba América Latina de este diálogo entre China y Estados Unidos. Este diálogo se intentó disminuir su importancia diciendo que era parte de una serie de diálogos estratégicos que tenía Estados Unidos con China, e incluso en Washington se dijo que Estados Unidos tenía diálogos sobre América Latina con otros países, con España, con Corea del Sur, etc. Pero la importancia estratégica de este diálogo entre China y Estados Unidos sobre América Latina no se nos puede escapar, ¿verdad? Estos diálogos bilaterales iniciados en la administración Bush fueron continuados durante la administración Obama y se cortaron durante la administración Trump. Este canal de diálogo y de coordinación se cortó también en la administración Trump. Vamos a ver qué decisión toma la nueva administración, la de Biden. Pero va a continuar este consenso en Estados Unidos sobre China, va a continuar. Hay que ver las formas específicas que adopta, y es probable que Biden, que también tiene otras prioridades, por ejemplo, reconstruir algo del entramado multilateral. Para Biden es muy importante el tema climático también, digamos, va a ser uno de los ejes de su presidencia. Ni hablar, si hay que hablar de Corea del Norte, no se puede hablar seriamente del tema de Corea del Norte sin que esté China sentada en la mesa. Así que evidentemente Estados Unidos necesita recuperar un grado de colaboración con China en algunos temas. Habrá que ver cómo se puede controlar y administrar esta competencia estructural que existe hoy entre Estados Unidos y China, y a la vez mantener algunos canales de cooperación. Seguramente hay muchos más temas para tocar, pero me gustaría que empezáramos a tener un intercambio y seguramente habrá cuestiones específicas. Por el momento les agradezco muchísimo su atención y quedo disponible para las preguntas, así que disparen sobre mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por mantenerte ahí en los tiempos acordados. Les recuerdo a los que amablemente están asistiendo, entonces, de ir planteando preguntas vía el chat en forma escrita, ¿no? Gonzalo, yo te iría a ver por lo pronto en lo que se van gestando nuevas preguntas. Está por un lado, le mando un querido saludo a Carlos Rojas, que te pregunta ahí sobre un tema que medianamente avanzaste, sobre qué cambios en la política de Estados Unidos pudieran esperarse de la nueva administración Biden vis-a-vis China, obviamente ante el día 20 de enero, ¿no? Te pregunta también Giorgio Schutte sobre si pudieras profundizar sobre esta diferencia entre atracción e influencia de China en América Latina. Y después una pregunta mía, Gonzalo, de cuál es tu opinión sobre el resurgimiento que está muy de moda de retomar y el resurgimiento de este concepto de la Guerra Fría, ¿no? Personalmente soy muy escéptico que el concepto ayude, pero bueno, aparece con creciente insistencia la Guerra Fría, y sabiendo que tú conoces el caso de Rusia también, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con estas tres preguntas como una primera ronda y después continuamos con otros comentarios que están surgiendo? Excelente idea, Enrique, y agradezco mucho las preguntas y las reflexiones de quienes estamos participando en este intercambio, porque son realmente todas muy, muy relevantes. Sobre la primera, yo creo que
lo repito una vez más, creo que hay bastante consenso en Washington y en los dos partidos de que China es un tema estructural, que llegó para quedarse, y que esto va para largo, digamos, ¿no es cierto? Y que el grado de importancia en la política exterior norteamericana no va a ceder fácilmente. Pero a la vez hay una conciencia, y como se une con otras prioridades y con otras formas de ver el mundo que tiene la administración Biden, hay una necesidad a la vez de mantener algún grado de colaboración. Recordarán ustedes que se han cerrado consulados también en este periodo de Trump. El consulado en Texas y el consulado en Chengdu se cerraron. Ha habido temas de visas, de expulsión de personas, etc. A mí me parece que se va a tratar de recuperar una cierta normalidad. Tenemos el tema de la pandemia, que por cierto es muy, muy importante. También ha sido muy importante para América Latina, valga la pena subrayarlo. El tema de la COVID diplomacy, ¿no? Estas donaciones que ha hecho China a varios países de equipamiento médico, etcétera, en algunos casos meramente simbólicas, o en algunos casos, como el caso de Argentina, que donaron algunas cajas y después Argentina compró cientos de millones de dólares de insumos, pero todo quedó medio involucrado en la idea de que eran donaciones para mucha gente, y a pesar de que fueron compras, y bastante caras también. Pero China tuvo un rol importante en un momento en que muchos países declararon estratégicos los insumos médicos, que prohibieron su exportación, etcétera. Fue el único canal que se mantuvo abierto, en cualquier caso, lo cual, por cierto, es relevante. Así que, ¿cuál va a ser exactamente el mix entre competencia estructural y cooperación táctica o cooperación temática? Eso lo veremos en el caminar de los próximos días y meses. Pero va a ser un mix entre esta estructura que no va a cambiar y las necesidades coyunturales o tácticas de cooperación en temas específicos. Con respecto a la idea de atracción, más atracción que influencia, es difícil de precisar. Yo he propuesto esta idea, pero todavía no he escrito un paper sobre esto. Pero es básicamente, los elementos centrales son respondiendo preguntas que me formulan constantemente en Washington, ¿no? De la influencia de China en América Latina. En realidad hay bastante consenso en las élites, en muchos lugares en América Latina, de que China ofrece oportunidades, sobre todo en lo económico, muy relevantes, que hay que hablarlas y que consisten no solo en comercio, que consisten en inversiones, etcétera, a pesar de la gran cantidad de problemas que también hay en esas relaciones económicas, ¿verdad? Las asimetrías, las matrices de intercambio entre productos básicos y commodities y productos industrializados o de mayor valor agregado. A pesar de la complejidad y lo controversial que son esas relaciones, existe en muchos lugares la percepción de que hay oportunidades, o al menos dinamismo, de que pasan cosas en esta relación, ¿verdad? Y alguna gente tiene, y esto también es controversial, la idea de que estas relaciones con China tienen menos condiciones que las relaciones que, por ejemplo, se establecen con organismos multilaterales financieros internacionales, o que no tienen condiciones. Pero mucha gente tiene esta percepción. Así que este dinamismo, este hecho de que pasan cosas en las relaciones entre China y América Latina todos los días, me parece que la han hecho atractiva para mucha gente. Mucha gente, China también es muy atractiva por razones evidentemente políticas, como una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Esta fue la idea, obviamente, de Chávez y mucha otra gente en la región.
Así que esta atracción también tiene distintas explicaciones. Pero mucha gente en América Latina viaja a China, una buena parte del liderazgo en países federales como la Argentina. No debe haber ningún gobernador que no haya ido todavía a China, intendentes o alcaldes de ciudades, etcétera. Hace unos días se publicó una estadística que la provincia de Jujuy, una provincia muy chiquita en el norte de Argentina, el gobernador y su gabinete ya ha venido 11 veces a China, ¿verdad? O 12. Este es creo que cuando uno ve estos datos, esta idea de la atracción se explica un poco por sí misma. Quiero poner un límite también a esta idea de la atracción, ¿no? Se ha debatido mucho en estos años sobre un modelo chino, incluso sobre un Beijing Consensus, a diferencia del Washington Consensus. Yo soy muy escéptico sobre esto, porque primero hay que definir muy bien qué es el modelo chino. Muchas cosas, el activo rol del Estado, etcétera, lo hemos experimentado por décadas en América Latina. Y por supuesto China tiene una envergadura y una escala que no hace fácil replicar esa experiencia marcada por su historia en países muy disímiles. Imaginémonos en Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes. La idea del modelo chino me parece un poco extravagante, por decirlo claramente. Con respecto al punto de la Guerra Fría, yo no sé si yo dije Guerra Fría, pero entiendo las cosas que están involucradas en esa idea, y es evidentemente esta tensión creciente y esta idea de que hay que alinearse por la propia supervivencia con uno u otro polo, o crear el movimiento, o recrear el movimiento de los no alineados, digamos. Yo no digo que hayamos llegado a ese punto. Además, la Guerra Fría, como sabemos, fue un periodo muy largo que tuvo fases de detente, etcétera, muchos países díscolos, pero la idea de que hay un choque estructural y de que hay un esfuerzo de economic statecraft desde la conducción del Estado, de este decoupling y de esta especie de clonación de la globalización en dos ecosistemas tecnológicos, está arriba de la mesa y se debate muy fuertemente en estos 2 o 3 últimos años, y no me parece que vaya a ceder la importancia de esta discusión en el futuro próximo. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, hay una pregunta que creo que ya has abordado parcialmente por parte de Diana. Tú tienes acceso al chat, ¿no, Gonzalo? Sí, estoy aquí abriéndolo. Bueno, entonces digo, Diana Castillo pregunta sobre qué tan probable es que Estados Unidos quiera y logre disminuir la presencia de China en la región latinoamericana. Andrés Ordóñez pregunta sobre condiciones que requiere, necesita Estados Unidos para mantener su hegemonía. Y después Emilio pregunta sobre inversiones chinas ya en el caso concreto de México y cómo pudiera esto impactar al TEMEC, ¿no? La nueva versión del NAFTA. Por lo pronto, tal vez como 3 preguntas para una segunda ronda, ¿no? ¿Me puede repetir la segunda, por favor? Sí, la segunda pregunta Andrés Ordóñez, ¿qué necesitaría Estados Unidos para mantener su hegemonía vis-a-vis China, ¿no? Bueno, de alguna manera están relacionadas entonces la primera y la segunda pregunta, pertenecen de alguna manera al mismo clúster de ideas. Me da la sensación de que lo que hemos visto en la administración Trump es una primera reacción de Estados Unidos. Ha sido muy reactivo. Digamos, hagamos algo, ¿verdad?
con los instrumentos que tengamos a mano. Por eso el tema de retirar los embajadores, cuando se produjo un switch de Taiwán, de reconocimiento de Taiwán a la República Popular. Y me parece que recién al final de la administración Trump hubo algún intento de hacer algo un poco más sofisticado, digamos, ¿no? Ahora, crear estos carrots, crear estas zanahorias, no es nada fácil, no se hace en 2 días, y de alguna manera presuponen que tendría que haber un replanteo total de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. O sea, Estados Unidos durante la era Trump intentó reaccionar a lo que se percibía desde la administración como una fuerte presencia de China o una creciente presencia de China en América Latina, pero sin hacer un análisis serio de, ok, ¿cuáles son nuestras relaciones con América Latina? ¿No es cierto? Me parece que esto ha sido una debilidad muy grande, digamos, muy obvia del diagnóstico de la administración de Trump. La idea que solamente iba a haber garrotes y que no iba a haber ningún tipo, digamos, de zanahoria, de oferta, de temas económicos también en la mesa, es como muy rústica, como muy básica, digamos, ¿cierto? Difícil de mantener en el largo plazo. Así que habrá que ver qué sucede. Sabemos que en el caso de Centroamérica, Biden ha viajado muchas veces. Biden ha viajado muchas más veces a América Latina, 16 veces en total, mientras fue vicepresidente de Obama. Es el segundo presidente católico, tiene una idea de que hay una cierta responsabilidad de Estados Unidos para ayudar a la región. Él tiene un foco bastante específico en el tema de los países del Triángulo Norte. Él cree que el enfoque inmigratorio tiene que ser cambiado o como mínimo complementado con un paquete de ayuda focalizado en el crecimiento económico y la disminución de los índices de violencia. Cosas que se dicen rápido, pero hacerlas son complejas, digamos, ¿no? Él ha propuesto un paquete inicial de $4.000 millones para esto. Hay que ver los distintos países de la región también, como yo mencionaba, ¿no? Es probable que se recupere algún grado de normalidad en la relación diplomática con Cuba, aunque continúa la presión en otras áreas, pero las relaciones con Cuba fueron uno de los temas importantes de la relación con América Latina durante la administración de Obama-Biden, digamos, ¿cierto? Así que es probable que se recupere hacia algún grado de normalidad. El caso venezolano sigue siendo duro, complejo, aunque quizás haya un canal de negociación, pero ya en la administración Obama se pusieron las primeras sanciones económicas a miembros del régimen de Maduro, ¿verdad? Quizás se intente que Cuba tenga un rol un poco más constructivo acá, pero el hecho de que vuelvan los temas de la agenda del rule of law, del Estado de Derecho, etcétera, no hace augurar nada bueno específicamente en tema de Venezuela. Ahí va a continuar una presión muy fuerte, seguramente. En el caso de Brasil, obviamente se abre un gran interrogante porque Bolsonaro ha sido el aliado más firme que ha tenido Trump en América Latina, y además, como el tema del medio ambiente y el cambio climático, el ecosistema es uno de los ejes centrales de la administración Biden, ya ha habido algunos choques con la administración de Bolsonaro por el tema del Amazonas, ¿verdad? Como uno de los mecanismos centrales para mantener el medio ambiente mundial. Entonces, habrá que ver cómo se acomoda Brasil. Lo ha hecho en el pasado muchas veces, pero ahora con una diplomacia muy centralizada del presidente Bolsonaro, vamos a ver cómo reacciona. En el caso de México, con el tema de las inversiones, me parece que no puede venir un cura a predicar en la casa del Papa. Así que este es un tema que
seguramente Enrique y su equipo y muchos de ustedes abordarán futuro. Obviamente México es un país central para Estados Unidos y con mayor razón viceversa. Así que China va a estar, China es el fantasma en la relación entre México y Estados Unidos. Así que más que fantasma, es un elemento muy concreto y ya Enrique y usted lo vienen investigando hace tiempo. Así que sobre ese tema no me voy a explayar. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Sí, sobre las preguntas ahí vinculadas sobre inversión china en México, no voy a hablar, pues estamos en la conferencia de Gonzalo, no una mía o de otros, eh, pero los invito a revisar ahí el monitor de la OFDI China en América Latina, que hemos publicado ya en 4 ocasiones, y una cantidad de análisis que hemos tenido ahí en el Sechimex. Y con eso, y lo dejo así. Creo que hay una pregunta para una tercera ronda, Sí. Salo, una pregunta que hace Aurora, ¿no? Sobre el tema de las importaciones de alimentos de China, de Argentina y Brasil en tiempos de COVID y de Biden. Se pudiera uno incluso ampliarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y me gustaría formular una pregunta por mi parte adicional, Sí. Gonzalo, y sabiendo de tu agenda de investigación y conocimiento, y concretamente sobre el famoso incidente de marzo del 2019 de la reunión anual del BID en Chengdu, que ustedes recordarán, fue cancelada en un principio por el problema de reconocimiento del gobierno venezolano, ¿no? Y entonces diplomáticamente uno pudiera plantear el problema de, bueno, pues a quién reconozco y a quién permito entrar a China, a cuál de los dos gobiernos, ¿no? Pero mi pregunta, más allá de tu opinión general, Gonzalo, es, ¿este incidente es realmente el futuro de esta relación triangular? En toda su dimensión, ¿no? Es decir, la división latinoamericana, que es real, ¿no? El conflicto entre Estados Unidos y China, pero además donde pareciera ser que las dos partes, China y Estados Unidos, tampoco estaban muy interesadas en buscar opciones, ¿no? Sino que el resultado fue, se cancela la reunión del BID, una de las instituciones financieras más importantes en América Latina, ante el desinterés de encontrar una negociación por las dos grandes potencias, ¿no? Entonces, yo te diría, por el momento serían 2 preguntas para una tercera ronda en lo que se formulan otras preguntas. ¿Cómo no, Enrique? Por supuesto, son 2 temas muy, muy importantes. Con respecto al primer tema, para Chile siempre ha sido muy importante la seguridad energética y la seguridad alimentaria, ¿verdad? En el pacto implícito o explícito de la dirigencia china con su sociedad estuvo el principio de alimentación, ¿no? Era el pacto del tazón de acero de arroz, ¿verdad? Una idea ya de muchas décadas, pero que tiene que ver con la idea de legitimidad política en el contexto histórico de China. Recordarán los que han estado alguna vez en Beijing, el templo del cielo habrán visitado, y así el emperador rezaba y hacía sacrificios para rogar y tener una cosecha abundante. Y cuando había hambrunas en China, esta era una causa de que cayeran emperadores y dinastías, ¿verdad? Porque habían fracasado en asegurar el favor del cielo y que hubiera una cosecha abundante. La idea de la legitimidad está muy asociada con la idea de la alimentación en términos históricos en China. En lenguaje de ciencias sociales contemporáneos, seguridad alimentaria. Y los países, varios países de América del Sur han tenido un rol muy, muy importante, sobre todo como
creo que alguien también lo ha señalado, con respecto al tema de la soja, en el cual Brasil, Argentina y Estados Unidos son los tres productores mundiales más importantes, pero crecientemente otros productos, como por ejemplo la carne brasileña, la carne uruguaya, la carne argentina. El tema de la soja también se amplía para abarcar al Paraguay y a una parte del oriente boliviano. El tema de la soja es un complejo que tiene también varias partes. La soja como grano, el aceite de soja, los subproductos de la molienda de la soja para hacer aceite, etc. Hay varias cadenas productivas y de agregado de valor productivo que son parte de esta relación tan importante. En el río Paraná, en Argentina, hay complejo agroportuario más importante del mundo, del embarque hacia China. Y este ha sido uno de los capítulos también en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las sanciones de China, si ustedes recordarán, estuvieron muy focalizadas en afectar las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, dado que eran estados presumiblemente muy favorables al presidente Trump. Entonces, China armó una batería de reacciones durante la guerra comercial muy finamente calculada para impactar al sector rural de estos estados. Ha tenido un capítulo más este tema de la seguridad alimentaria con la gripe porcina devastadora que ha sufrido China, y ha habido varios proyectos de expandir la producción de cerdos en América del Sur, y el gobierno actual de Argentina tiene un proyecto de gran escala al respecto que todavía no se ha implementado por distintos motivos. Pero tiene varias patas el tema agroalimentario, y es uno de los componentes centrales de exportaciones de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, o sea, de todo el Mercosur hacia China. Yo en esto vislumbro una continuidad y, como decía, en el caso potencial del tema cerdos, una ampliación incluso a otras áreas. Las carnes ya son centrales. Esto tiene también consecuencias, vale la pena señalarlo, Enrique y colegas, de política doméstica, ¿verdad? Porque cuando se llega a ciertos límites en la producción de alimentos domésticos, empieza a haber una competencia entre el mercado doméstico y la exportación. En un país, por ejemplo, la Argentina, que está tan necesitado de divisas, de dólares, existe un gran atractivo para tratar de vender esta producción en el exterior, pero esto genera presiones inflacionarias internas. Y con respecto al tema de la carne, este ha sido uno de los grandes temas de la política argentina en la primera mitad del siglo XX, que renace ahora bajo esta nueva fachada de unas relaciones muy cercanas a China, no como fue en aquella época cercanas a Inglaterra. Pero este es un grandísimo tema de política económica y de política doméstica. Con respecto al tema del BID, te agradezco la pregunta también, Enrique, porque este ha sido un caso donde han convergido estas tensiones y donde se han visualizado muy claramente estas tensiones con respecto a nuestra región entre Estados Unidos y China, fundamentalmente del lado de Estados Unidos, que empieza a focalizarse firmemente en China como un problema serio. Como bien lo señalas, en la cumbre del BID en el año 2018, que fue en la ciudad de Mendoza, se decidió que la próxima cumbre del BID se iba a realizar en China, en ocasión de los 10 años, celebrando los 10 años de participación de China como un miembro del BID. Esto se decidió a finales del año 2008, en plena crisis, cuando estaba el pico de la crisis en Wall Street, y se aprobó legalmente en los primeros meses del 2019, pero la decisión se tomó en octubre del 2018. Pero también coincide con los 50 años del BID. Era una celebración muy importante.
Se estableció, como se organizan estas cosas, con un año de antelación, se llevaron muchos preparativos adelante, hubo unas inversiones muy fuertes de China y de la ciudad de Chengdu para mejorar la infraestructura, etc. Y como bien lo señalas, 48 horas antes de que comenzara la asamblea en Chengdu, se canceló. Fue cancelada por el directorio del BID. Y aquí, como lo señalabas claramente, fue una ramificación de la crisis de legitimidad de los gobiernos en Venezuela. Estados Unidos y también el BID habían reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. El ministro de Economía de un país es uno de los miembros del board del banco, así que Ricardo Hausmann había sido nombrado por Guaidó como ministro de Economía de Venezuela, así que él era uno de los gobernadores del BID y China se negó a darle la visa a Hausmann. Así que Estados Unidos presionó con el argumento de que no podía ser de que China invitara a una asamblea del BID y después le negara la visa a uno de los gobernadores. Mi sensación personal es que fue una crisis manufacturada, ¿verdad? Se buscó esa crisis, se buscó chocar y se buscó que se cancelara la asamblea del BID en China. Por múltiples indicios que hubo en esos días, hubo una voluntad clara de que no se llevara a cabo. Aquí había ya muchísima gente en China que había viajado, había empleados que estaban ya radicados por varias semanas haciendo los preparativos, ya se había gastado mucho dinero, como digo. Sin embargo, la crisis política llegó a un punto de choque en el que había ganadores y perdedores, y finalmente la crisis se produjo y se canceló la asamblea. Y esto tuvo un segundo capítulo el año pasado con la elección del nuevo presidente del BID. La elección del nuevo presidente del BID se debía llevar a cabo en septiembre del año 2020 en Washington, D.C., y existían dos candidatos fuertes de la región. Uno era Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina, y otro era la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Y aparece una tercera candidatura que impulsa a Estados Unidos, pero que formalmente es propuesta por Brasil y por Colombia, de un representante de Estados Unidos, Mauricio Claver Carón. Esto violaba una regla no escrita, pero que se había cumplido siempre desde la fundación del BID, en el que el presidente del banco era un latinoamericano y el vicepresidente ejecutivo era un norteamericano, con un enorme poder de veto, ¿verdad? Pero la propuesta de la administración Trump de poner un candidato propio hizo explotar esta lógica histórica institucional, y hubo mucha especulación al respecto. Esta candidatura finalmente fue exitosa, fue apoyada por un número importante de países en la región, y se dio en un contexto también muy particular, ¿no? Porque fue elegido en septiembre y las elecciones en Estados Unidos eran el 3 de noviembre, ¿verdad? Faltando muy poquitos días para que hubiera elecciones en Estados Unidos. Así que bien podía suceder de que Estados Unidos se encontrara teniendo que tener responsabilidades en el BID, pero con una persona que no era del equipo ganador, como finalmente sucedió, ¿verdad? Existe una gran duda de qué va a pasar de hoy en adelante. Si toda la administración va a tratar de removerlo a Mauricio Claver Carón, o va a tratar de encontrar algún modus operandi, de trabajar con él. Pero en el primer caso, creo que la gran pregunta que en su momento no se planteó es si se llega a remover. Muchos presuponían que automáticamente se iba a volver a la tradición anterior de nombrar un presidente latinoamericano, pero existiría la posibilidad de que Estados Unidos trate de nombrar un candidato demócrata a la presidencia del BID, ¿verdad? Y
he dedicado un detalle al tema de la elección del BID porque es una continuación de lo del Chengdu en varios aspectos. Y era controlar, digamos, un organismo multilateral financiero muy importante para nuestra región y alinearlo en este foco de confrontación con China y de tratar de poner más en el platillo, junto con la iniciativa de América Crece, en el platillo comparado con la extraordinaria relación económica, extraordinaria por lo intensa, entre América Latina y China, y que se está aumentando, o se presupone que se iba a aumentar con el tema de la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, el BID quedó atrapado en esta lógica geopolítica entre Estados Unidos y China de un modo inexorable, a mi entender. Veremos qué pasa con esta telenovela en las próximas semanas y meses. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, si hay un grupo de preguntas para una tercera, si te parece, y última ronda, tampoco se Con trata mucho gusto. de estar a morir ni para ti ni para los asistentes. Antes de revisar las preguntas, yo simplemente les recuerdo a los asistentes que el próximo lunes y martes, el Sechimex y la red académica vamos a realizar un seminario con la Universidad de Pittsburgh de un día y medio sobre dos temas. El lunes, presentaciones, debates y discusiones sobre proyectos de infraestructura de China en América Latina, y sobre todo con el tema, va a ser un seminario en inglés, sobre todo buscando discutir el impacto en la población y en la cotidianidad de las respectivas localidades, ¿no? Que es un tema yo creo que poco analizado por el momento. Y en el segundo día tendremos 3 presentaciones sobre el tema de la migración china en la región, de nuevo con énfasis en temas de la cotidianidad, no solo números, suben, bajan, etcétera. Entonces están todos muy invitados, la información se les ha enviado al respecto, ¿no? Gonzalo, hay 3 preguntas, me parece, ahí adicionales para una tercera ronda. Una primera de José Antonio Padilla: si tú encuentras algún tipo de competencia, vínculo, relación de la relación de China con estos países MENA, ¿no? Es decir, del norte y este de África, ¿no? Versus América Latina, si hay algún vínculo en la relación con China, que China hubiera priorizado a estos países versus América Latina. Una pregunta, después otra pregunta por parte de Diana Castillo sobre si además de Cuba y Venezuela hay otros países de centro izquierda que estarían buscando fortalecer la relación con China en la actualidad. Tu opinión al respecto, ¿no? Y una tercera y penúltima de Carlos Figueroa sobre la estrategia seguida por China para ser atractiva en la región, ¿no? A pesar y ante las durísimas críticas, ¿no? De Pompeo y muchos otros sobre China. ¿Tú ves ahí algunas iniciativas, estrategias concretas? Y acaba de surgir ahí una última de Rafael Narváez, que dice, plantea bajo la situación actual de este conflicto, ¿no? Y sobre todo el comercial de Estados Unidos y China, varias empresas han tenido que relocalizar sus actividades con toda esta discusión del nearshoring, offshoring, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate? Y con eso terminamos las rondas, ¿no? Excelentes preguntas también y todas muy, muy pertinentes. Enrique, les agradezco mucho a los colegas. Con respecto a la primera de esas, la relación entre China y África ha sido muy intensa y de alguna manera precede en la historia contemporánea
a la de China con América Latina. Sabemos que en tiempos históricos tuvimos relaciones muy importantes, China con América Latina, pero contemporáneamente, sobre todo desde que se dio el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, China y muchos de los nuevos países africanos han sido aliados políticos en foros internacionales como las Naciones Unidas, etc. Hay una relación importante y que también tiene un contenido político. No ha habido muchas comparaciones entre las relaciones de China y África con las relaciones de China y América Latina. Y me atrevo a hacer una afirmación fáctica, que se puede desmentir, pero incluso yo creo que en la literatura internacional hay más escritos sobre las relaciones de China con África que sobre las relaciones entre China y América Latina. Y hay poca comparación entre ambas, diría yo. El factor multilateral también es mucho más fuerte. El foro entre China y África se creó antes que el foro entre China y América Latina. Por mencionar solo algunos de los factores, también ha habido muchos factores, muchos temas controversiales acerca de inversiones, de exportación de mano de obra y de población china a África, etc. Pero siempre me ha parecido el caso de América Latina con China, desde mi punto de vista, más importante que el de China con África. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque soy latinoamericano y ustedes también, o la mayoría, y por lo tanto nos importa más, sino porque en la estructura del sistema de poder internacional, Estados Unidos fue primero un poder hegemónico en el hemisferio antes de ser la primera potencia mundial, como dice la cita que yo mencioné al principio de John Lewis Gaddis, que frecuentemente recuerdo, ¿verdad? En la cronología de los hechos, América Latina fue fundamental para el desarrollo de Estados Unidos como una superpotencia y para la identidad de Estados Unidos como una superpotencia. Estados Unidos no se juega su identidad como una superpotencia dadas las acciones de China en África. África es mucho más importante para Europa, en todo caso, ¿verdad? África es un tema muy importante para la relación entre Europa y China, pero es menos importante, no digo que sea irrelevante, pero es menos importante para las relaciones entre China y Estados Unidos. Así que si nos vamos a analizar en detalle la metodología del estudio de casos, para mí América Latina es el critical case, es el caso importante por estas repercusiones identitarias y en la historia del sistema internacional. Con respecto a las relaciones de China con Cuba, Venezuela y otros gobiernos de centro-izquierda, la coincidencia en todo caso no es ideológica, sino porque la mayoría de los gobiernos del centro-izquierda en América Latina generalmente también han sido gobiernos más nacionalistas y en algunos casos incluso antiamericanos. El antiamericanismo es más importante acá que la idea de que sean de centro-izquierda. Y esto es muy importante. También, esto lo hemos discutido muchas veces, muchos años en China, con colegas chinos del gobierno y de la academia, que sería un grave error para China sobreestimar este tema del antiamericanismo como una base sólida para construir una relación bilateral. No alcanza el antiamericanismo para construir una relación productiva, win-win y sustentable en el largo plazo, digamos. Pero sí ha sido un elemento importante. Y por eso también en Estados Unidos, cada vez que en algún país de la región subía un gobierno del centro izquierda, mucha gente pensaba que automáticamente se estaba ante un gobierno antiamericano y que esto era una nueva cabeza de playa para China. Había una suerte de automatismo analítico, diría yo.
Pero repito, es más importante ese segundo factor de antiamericanismo que puede o no estar en un gobierno de centro-izquierda, pero que muchas veces se ha dado en América Latina. Me parece más importante que en sí mismo el factor ideológico, digamos, ¿no? Porque además esto abre la gran discusión, digamos, hasta qué punto China es un país de izquierda, ¿verdad? Que no es el objeto de esta conferencia, pero es también un debate complejo y muy atractivo. La tercera pregunta de la cuarta tanda era ¿por qué China es atractivo? Bueno, creo que algunos elementos ya los dije. Repito que todavía no escribí un paper sobre esta diferencia entre influencia y atracción, digamos, ¿no? Pero como dijo alguna vez Juan Pablo II, me parece que acá hay semillas de verdad. Acá hay un insight, me parece, para explorarlo, y si hay que descartarlo, habrá que descartarlo. Pero cuando se habla tanto de influencia, me parece que se niega la fuerza de la atracción en sí misma, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente, mucha élite en América Latina, incluso de partidos de derecha, vale la pena mencionarlo acá, encuentra atractivo, encuentra importante para los intereses nacionales establecer relaciones más cercanas con China? Yo creo que este dinamismo, este hecho de que pasen cosas permanentemente del crecimiento formidable, obviamente, económico de China, y que pasamos de unos niveles muy bajos previo a este siglo a estas 2 décadas, digamos, espectaculares, digo espectaculares no necesariamente por buenas, pero intensas de relaciones económicas entre China y la mayoría de los países de la región. Me parece que no hay una atracción, repito una vez más, en el sentido de modelo chino o de una atracción política. Pero es creo que bastante evidente para todos los que transitamos la región por algunos años de palpar este interés, como también hay mucha gente que se opone, también hay mucha gente que tiene una desconfianza muy grande. Acá yo creo que el tema de la pandemia ha vuelto a abrir un nuevo capítulo, el tema de la percepción de China en América Latina. Creo que en todo Occidente se ha incrementado mucho la desconfianza con China. Si China creó ex profeso el virus, si no lo creó ex profeso, pero lo estaba experimentando, o si lo estaba experimentando por fines científicos y se les escapó, o no difundieron la información apropiada en calidad y en oportunidad a Occidente para tomar medidas y a la OMS. Hay toda una familia de cuestionamientos a China en su rol, sobre todo el tema de COVID. Creo que la confianza se ha expandido, pero ahora hay que ver las próximas mediciones y estudios. No conozco ninguno en América Latina por el momento que haya hecho este trabajo. Acá hay una gran oportunidad para explorar el estado de la opinión pública latinoamericana vis-a-vis China, previo y post pandemia, a ver si esta COVID diplomacy también tuvo algún efecto o no. Así que el tema de la atracción me parece que hay que ponerlo en la balanza cuando hablamos de la influencia. Creo que no podemos hablar solo de la influencia. Y será un tema metodológico, analítico, en qué categoría clasificamos una u otra conducta. Pero me parece a mí que la idea de la influencia además es muy negativa, tiene una carga muy negativa, ¿verdad? Cuando, sin embargo, mucha gente legítimamente siente un interés sobre China manifiesto. La última pregunta es sobre el nearshoring. De nuevo, es una pregunta económica y me parece muy bien porque la verdad es que a Enrique, a mí nos ha pasado mucho foro en el mundo que a veces es difícil establecer una línea clara entre la economía y la política, y más, como digo yo,
que si es que esta línea alguna vez existió, en los últimos años esta línea tiende a disolverse con la idea de que todo es economic statecraft, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ante procesos que en teoría eran market driven, generados por el mismo mercado, el incremento de los costos de mano de obra china, hacían menos atractivo establecer allí una inversión y empezó el proceso de nearshoring. La información que yo tengo, me corregirá Enrique, es que ha sido bastante menor de lo esperado. Acá había una curva, una pequeña nota al pie atractiva. Se llegó a argumentar en algún momento que el nuevo presidente del BID iba a promover de que parte de ese proceso de nearshoring no fuera una vuelta de las industrias que se habían ido en outsourcing de Estados Unidos y China, sino que esa vuelta fuera a algunos países latinoamericanos, fundamentalmente México, quizás algunos de América Central, que son los más cercanos, para aprovechar ya una parte de toda esta riqueza institucional de tratados comerciales que existe ya hace mucho tiempo entre México y Estados Unidos y entre América Central y Estados Unidos. La verdad que esto es una pregunta netamente empírica, ¿verdad? Hay que ver si se produjo o no se produjo. Hasta donde yo sé, ha sido bastante menos de lo esperado, de que haya habido realmente un monto considerable de empresas que se hayan ido a México y a la región. Ojalá me equivoque, se hayan ido muchos, pero sinceramente me parece todavía un poco prematuro esto para dar una respuesta cabal y definitiva. Muy bien, Gonzalo, pues muy interesante, como siempre, pues con estos temas pues no se termina, sino que se continúa. Decir que se empieza tampoco sería iluso, pero muchas gracias en fin, por plantear un grupo de conceptos y tu opinión, que es muy valiosa, ¿no? Muchas gracias, seguimos en contacto y bueno, invito a los asistentes a participar en los siguientes eventos que vamos a enviarles en febrero, ¿no? Revisen las conferencias de los últimos semestres, digo, sobre esta temática. Recuerdo una interesante conferencia del embajador Eugenio Anguiano Rojo, ¿no? Sobre esta confrontación Estados Unidos, China. Entonces, bueno, el tema no va a terminar, como ya lo plantea Gonzalo, pues el 20 de enero de 2021, ¿verdad? Y nos seguirá acompañando, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto y están muy invitados a esta conferencia que envié ahorita el link hace un momento, el próximo lunes y martes, ¿no? Muchas gracias, Enrique, y a todos los colegas por la atención y por las excelentes preguntas. Espero simplemente haber contribuido mi granito de arena para complejizarlas y disparar nuevas reflexiones. Y ojalá en próximos meses nos podamos volver a juntar presencialmente. Un abrazo a todos. Un abrazo a Córdoba y a todos ustedes donde estén, ¿no? Buen día, hasta luego. Adiós.